Muy buenas tardes. Vamos a tener nuestro estudio de esta tarde. Salen los pequeñitos a su clase y bueno, mientras los pequeños salen, quisiera preguntarles a ustedes ¿a cuántos nos ha dado de repente flojera en la Biblia leer tantos nombres? ¿Ya vieron el libro de Esdras, capítulo 2? Tantos nombres ahí registrados. Yo decía, eso es una flojera espiritual, de repente leer tantos nombres allí enlistados. Y no es el único pasaje de la Biblia que tiene así nombres y nombres y nombres, ¿no? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué están todos esos nombres ahí? ¿Por qué están estas listas? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Porque finalmente pues están en la Biblia y son palabra de Dios. ¿Qué hacen tantos nombres allí en esa lista? Y de eso vamos a hablar en esta ocasión. Vamos a orar. Señor bendito, gracias porque tú nos permites estar aquí en tu casa. Gracias por esta tarde pues ya más cálida, Señor, después de los días fríos que sentimos el mes pasado. Hoy podemos estar disfrutando ya de un tiempo más cálido y de estar aquí en tu casa, Señor, para estudiar tu palabra, para meditarla, para reflexionarla, aprender de ella. Guíanos tú a través de tu Espíritu Santo. Tú eres el que da la enseñanza, Señor. Ayúdanos a aprender de ella y sobre todo ayúdanos a vivirla. Mi Padre eterno, gracias porque nos das el privilegio, la bendición de estar aquí, que nada nos distraiga, Señor, que nuestra mente y todos nuestros sentidos estén puestos para aprender y estudiar tu palabra, Señor. Te lo suplicamos todo a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Quiero recordarles algo. A ver, cuando ustedes tenían sus hijos en la secundaria, en la primaria, y ustedes llegaban a la escuela el día de las firmas de boleta y veían el cuadro, el famosísimo, ¿cómo se llama? El cuadro de honor. ¿Ustedes se acuerdan de esos días? ¿Tuvieron a un hijo, una hija allí en el cuadro de honor? ¿No? De que llegábamos a la escuela, yo llegaba ya a la secundaria, que es la última experiencia que tengo. Las de la primaria, bueno, son más atrás, pero de la secundaria, cuando yo llegaba, inmediatamente llegando, y en la entrada pegaban la famosísima lista, el cuadro de honor. Y rápidamente allí buscaba yo el tercero, ¿era qué? Tercero D. Buscaba el tercero D y allí estaba. Betsabe Rodríguez de los Santos y el promedio. Y después buscaba yo el tercero Israel Rodríguez García. Y veía yo la lista y bueno, les dije, les quiero recordar esos días porque ¿qué se siente? A ver, llegar y ver a tu hijo o tu hija allí en el famoso cuadro de honor, ver allí su nombre plasmado. ¿Qué sentían ustedes? Alegría, allá, emoción, satisfacción. Querramos o no, porque pues somos personas que tenemos emociones, y cuando veíamos ahí los nombres, pues sentíamos eso, ¿no? Sentíamos esas cosas. Bueno, déjenme comentarles lo siguiente. Esdras 2:1 dice: y estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad de la transmigración que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo traspasar a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. ¿Sí? Así dice Esdras 2:1. Dice, estos son los hijos de la provincia. De hecho, le llama a Jerusalén no ciudad, sino provincia. Había pasado de ser la ciudad del gran rey, la ciudad de David, había pasado a ser una provincia. Pero Esdras 2 es un homenaje, es un reconocimiento, y pocas veces lo vemos así, a las personas que salieron de allá para ir a Jerusalén. Es eso precisamente lo que yo les comentaba. Llegas y ves el nombre de tu hijo en el cuadro de honor, y esto que nosotros leemos en Esdras 2 y que a veces nos da flojera leer, es precisamente lo mismo.
Es el reconocimiento de los nombres de las personas que dejaron ese lugar para regresar a Jerusalén. ¿No les parece bonito? Sí. Ahora, ¿no te gustaría que tú en la historia estuviese tu nombre ahí registrado? Que dijeran, ay, mira, aquí está. Que algún día lo leyeran tus descendientes y dijeran, mira, aquí está el nombre de papá. Mira, aquí está el nombre de mamá. Eso es Esdras 2. ¿Sí? Y con esos ojos vamos a ver este pasaje de cuando ellos regresan a casa una vez que Ciro dijo, bien, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le construya casa allá en Jerusalén. Regresen todos los judíos que quieran regresar, los que estén en la posibilidad, vayan. Y Esdras 2 dice, estos fueron los hijos de la provincia que regresaron. Y allí están sus nombres registrados y entonces pensemos que este es el cuadro de honor, porque eso es el cuadro de honor de aquella generación que dejó la cautividad para regresar precisamente a casa, como se llama nuestro tema de esta tarde. Y este es el registro de las familias que se hizo precisamente para darles honor. Romanos 13:7. Busquen en su Biblia Romanos 13:7 y vean lo que enseña la maravillosa palabra de Dios. Romanos 13:7 dice, paguen a todos lo que le debáis. Dice, pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, y al que honra, honra. Así dice Romanos 13:7. Dice, no le deban nada a nadie, lo enseña la palabra de Dios. Ustedes reconozcan a quien tienen que reconocer. Paguen tributos, paguen impuestos, paguen el honor a quien. De ahí la famosísima frase, ¿no? Honor a quien honor merece. La Biblia dice, no le niegues el honor a quien se lo merece. Págale el honor a la persona que sea honorable y que se lo ha ganado. Porque finalmente es eso, ¿no? Se lo ha ganado. ¿Estar en el cuadro de honor tenía méritos? Sí. Por eso es el cuadro de honor. Se lo ganó el chamaco. Aquí está el nombre de la nena, ¿sí? Allí está registrado. Se lo ganó. Y la Biblia dice, págale el honor a quien honor se lo merece. No le debáis nada a nadie, páguenlo. Y así que Esdras 2, entonces, es ese homenaje, ese honor que se le da a las personas. Y ahorita vamos a ver por qué. Sí son dignas de que se les mencione por lo que hicieron. Se lo ganaron, ¿sí? Se lo ganaron, la verdad. Entonces el registro, que para nosotros parece un catálogo de nombres, ¿no? Lo leemos y parece un catálogo de nombres bíblicos. Esto existe como un documento histórico, pero estamos viéndolo como un homenaje a las familias, como recompensa de su fe, de su valentía, por el afecto que tuvieron hacia Jerusalén. La semana pasada mencionábamos que habían transcurrido 70 años del cautiverio babilónico. ¿Se acuerdan de ese dato, verdad? 70 años. ¿Cuántas historias no hubo en 70 años? Por ejemplo, yo pensaba en aquellos que llegaron jóvenes cautivos a Babilonia. Llegaron jóvenes allá. Tuvieron su vida adulta, allá hicieron su vida, allá se establecieron y quizás muchos de ellos hasta allí murieron, ¿sí? De los que fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Se imaginan ustedes cuántas historias hubo así? De gente que Nabucodonosor los tomó cautivos, se los llevó a Babilonia, eran jovencitos como Daniel y sus amigos. Allí crecieron, allí trabajaron, allí hicieron una vida. Muchos de ellos allí murieron, allí se quedaron, ¿sí? Y algunos ya eran ancianos para cuando sale la orden de Ciro y dice, regrésense a Jerusalén, construyan la casa de Jehová. Ya eran ancianos, ¿tendrían la posibilidad de regresar? Difícilmente, ¿no? Muy difícilmente, siendo ancianos, regresarían a Jerusalén. Acuérdense, habían pasado 70 años. Si llegaron de 20 años, ahora tenían 90, pensando en una vida longeva, pero
pues ya a los 90 años uno dice, pues yo regresar a Jerusalén. Hay de Babilonia a Jerusalén más de 1500 kilómetros. Y no era como hoy, ¿no? Tomas un avión y en 3 horas estás allá. No, no es así. Por eso digo, ¿cuántas historias no hubo de ese tipo? Ahora, gente que nació en Babilonia. Sus papás allá se conocieron, hicieron una familia, nacieron allá los nenes, crecieron, y esos son los que tenían la edad para cuando se cumplieron los 70 años del cautiverio. Esos son los que tenían la edad de decir, vamos a regresar. Tenían la fuerza y tenían la capacidad de regresar a Jerusalén, los que nacieron allá, ¿no? Y esa es precisamente mi pregunta. Yo decía, bueno, ¿cuántas historias de este tipo no hubo en todo esto, ¿no? Ahora, decía yo que es digno de reconocer porque Jerusalén está destruida. ¿Y a quién le interesaría? Piensen ustedes, pónganse en los zapatos de ellos. Están en Babilonia, estaban cautivos, pero finalmente habían hecho una vida, había gente trabajando en el gobierno de los caldeos, habían hecho un patrimonio, estaban establecidos, ¿no? ¿A quién le interesaría un viaje de 1500 kilómetros para llegar a una ciudad que está destruida? Levante su mano, ¿quién iría? Pensando en que tú ya estás establecido, tú ya tienes casa, tú ya tienes un terrenito, tú ya tienes una familia, es más, tienes hijos chiquitos. ¿Cómo dejas tú eso para ir 1500 kilómetros y llegar a una ciudad que está destruida? Si al menos te ofrecieran otra cosa, te dijeran, mira, allá hay residencias, mira, allá hay complejos arquitectónicos, mira, hay una ciudad industrial, mira, hay esto, hay todas las posibilidades de que tú te vayas a vivir para allá. Allí tú sí dices, bueno, si me ofrecen mejor posibilidad, voy, pero si te ofrecen ir a una ciudad destruida, ¿vas o no vas? Y es que mira, yo me ponía a pensar, sí, primero en el interés que ellos tendrían por la ciudad, además de lo que implica la transición. ¿A qué me refiero con la transición? Tú dejas este lugar en donde estás viviendo, donde estás establecido y vas a cambiar, te vas a mudar completamente. 1500 kilómetros, allá hay una ciudad, tienes que volver a empezar desde cero. A esa transición es a la que me refiero. Y mira, todas las transiciones, la verdad es que a nosotros nos cuestan, a todas las transiciones nos generan cierta ansiedad, cierto estrés, ¿no? Lo podemos ver desde los pequeñitos cuando dicen, vas a cambiar de escuela. La transición no es fácil, ¿no? Terminas la primaria, te vas a la secundaria, ¿y a cuál voy a ir? ¿No? Yo me acuerdo de Betsy, ¿no? La transición de la primaria a la secundaria, de donde ella venía a donde iba, así de muy poquitos niños y ahora vas a encontrar allá, le generaba ese estrés. Hablando de una transición de una escuela a otra, ahora de cambiar de una vida a otra, es tremendo. Ahora piensa en lo que dije al principio. ¿No crees que los que fueron a Jerusalén se merecen el honor y el reconocimiento por su fe, por su valor, por el atrevimiento que tuvieron de dejar Babilonia para irse a Jerusalén? ¿Tenía mérito o no tenía mérito? Sí, cuando lo pensamos así, entonces vemos los nombres que están en Esdras capítulo 2 y decimos, pues la Biblia dice que hay que darle honor a quien honor se merece. Y estas personas, uno diría, mis respetos, porque vivieron la transición, porque dijeron, vamos a Jerusalén, dejando todo lo que tenían ya en Babilonia, ¿sí? El miedo a veces a lo desconocido puede ser tan estresante y tan neutralizante de decir, no voy. El miedo puede paralizarnos, ¿sí? El miedo a la transición. Por eso es que estas personas, estas listas de las personas que están aquí, es un homenaje a ese valor que tuvieron de dejarlo todo y regresar a casa, porque se necesita, de verdad, se necesita valor
y se necesita fe. Tenemos por allí un himno, ¿no?, que se llama así, que dice: si hay valor y fe en la más oscura, siempre hay luz, ¿no? Si hay valor y fe. Eso es lo que se requirió para regresar a casa. Bueno, otra cosa que podemos aprender de por qué están estas listas tan largas en Esdras capítulo 2, pues es un claro ejemplo de lo que hace Dios, porque esta es la palabra de Dios, y Esdras 2 está llena de nombres, de un registro tan amplio, ¿sí?, que nos muestra precisamente lo que hace Dios. Yo dije, ¿qué podríamos aprender de Esdras 2? Bueno, ya aprendimos una cosa, ¿no? ¿Qué es un homenaje? ¿Qué es un honor que se le rinda? Un tributo que se le da a estas personas. Ahora, ¿qué otra cosa aprendemos? Segundo, aprendemos precisamente lo que hace Dios. Dios tiene registros. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Porque así dice la Biblia. A ver, Apocalipsis 13, versículo 8. Esa es otra cosa que tenemos que aprender, que si estos nombres están en la Biblia y Dios los registró y Dios permitió que estuvieran en el registro, aquí este registro en su palabra santa, porque la Biblia toda es palabra de Dios, es palabra inspirada y está desde el principio y hasta el final, es decir, que el Espíritu Santo también inspiró a esa persona para escribir todos estos nombres, ¿sí? Están en la palabra de Dios. Y bueno, decía yo que esto nos enseña precisamente lo que dice Apocalipsis 13:8 en relación al libro de la vida del Cordero. Dice así este texto: y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Y aunque ahorita no estamos considerando el texto en su doctrina, en su contenido escatológico, solamente me interesa rescatar lo que dice aquí en la parte intermedia, que dice que hay registros, que hay nombres que están escritos y otros no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Imagínate cómo estará el libro de la vida del Cordero. ¿No te gustaría echarle una ojeada al libro y decir: María del Carmen Martínez? Oh, qué lindo, ¿no? Es el libro de la vida del Cordero. Y tú buscas tu nombre como en los listados cuando llegas buscando a ver si saliste en el listado, y aparece aquí: Yolanda de los Santos. Dios tiene registros. Eso es lo que quiero decirles y compartirles en el amor de Cristo. Por eso cuando dice de los 70 que el Señor Jesús mandó a predicar y a sanar y a hacer milagros, dice que aquellos regresaron contentos. ¿Se acuerdan del pasaje? Dice que regresaron contentos. ¿Por qué? Porque dice: aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Dice, no se gocen tanto por eso. No se gocen de lo que vieron o de lo que hicieron. Alégrense y gócense porque sus nombres ¿están qué? Están escritos. ¿Sí? Allá arriba están escritos sus nombres. Entonces, esto es algo que nos enseña Esdras capítulo 2, los nombres de los que regresaron a casa. Ahora, cuando ellos se fueron cautivos de Jerusalén, cuando Nabucodonosor llegó, invadió, destruyó y se llevó los cautivos, porque hay una enseñanza más, tercera, que quiero compartir con ustedes. Cuando ellos se fueron, ¿cuántos se habrán ido? Díganmelo nada más genérico, así como muchos, pocos, más o menos. ¿Como cuántos se habrán ido? ¿Cuántos se habrá llevado cautivos Nabucodonosor? Porque a muchos los mató, no se los llevó. Y a los viejitos, pues los dejó. Dijo, no, pues estos viejitos al ratito solitos se terminan, ya no se van a reproducir, ya están viejitos. Entonces era como que la idea, la política de Nabucodonosor. Ahí dejamos a los viejitos. Se habrán ido muchos, se habrán ido pocos. Comentan algunos que en realidad
no fueron tantos. No fueron muchos los que se llevaron cautivos. Obviamente en proporción o en relación a la gente que habitaba Jerusalén. O sea, no se llevaron a todos los judíos, así como que se los acarrearon. No, era imposible llevarse tanta gente, 1500 kilómetros y llevárselos. ¿Y como para qué? ¿Para mantenerlos allá en Babilonia? Sí necesitaban esclavos, se llevaban a gente fuerte, a gente joven, que pudiera servir, que pudiera tener una vida útil. Esos a los que se llevaban. Todos los demás decían, no me interesa llevármelos, ¿sí? Ahora, Esdras 2, 64 y 65, hay un dato que uno también diría, bueno, ¿y este dato a mí como para qué me serviría? Esdras 2, 64 y 65 dice que toda la congregación unida como un solo hombre, esto es importante, toda la gente unida como un solo hombre, una sola fe, un solo corazón, un solo Dios, un solo Señor Jesucristo, un solo Salvador, estoy hablando de la iglesia, somos nosotros. Dice toda la congregación como un solo hombre, pero aquí se da el número, dice, eran 42,360, sin sus siervos y sus siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Si nosotros sumamos el total de estas cantidades, nos da un número que es 49,897 personas. El registro dice de toda la gente que se fue, independientemente de que algunos tenían su ascendencia, otros no, eran, redondeémoslo, 50,000 personas. Y es un número que, decía yo, revela un dato interesante porque cuando ellos se fueron al cautiverio, según los comentaristas dicen, pues obviamente no fueron muchos. Pero la enseñanza está aquí, préstenme atención. Cuando ellos se fueron, el cautiverio, el tiempo de prueba, a eso voy, el tiempo de prueba fue un tiempo de crecimiento, fue un tiempo de multiplicación, fue un tiempo para sumar y no para restar. Y aquí está la enseñanza, porque mira, las pruebas que Dios manda no son para menguar. Cuando tú tienes una prueba, normalmente no nos gusta, a nadie nos gustan las pruebas, ¿no? Pasar por alguna prueba no nos gusta. Pero yo veo aquí que la enseñanza de la palabra de Dios es que las pruebas no son para menguar, sino para crecer. ¿Qué pasó? A ver, recordando las clases de la escuela dominical, estamos estudiando el tiempo cuando estuvieron allá en Egipto. ¿Cuántas personas entraron a Egipto cuando llegaron los hebreos? ¿Cuántas? Ya por aquí lo habían dicho. 70 almas, dice Génesis. 70 almas. ¿Saben cuántos salieron? Más de 500,000 de personas. Cuando salieron, entraron 70. ¿Cuántos salieron? Más de 500,000, más los que no quisieron. O sea, a ver, ¿dónde está entonces la enseñanza? Tiempo de prueba, hermano, hermana, no es tiempo para menguar, es tiempo para crecer. Obviamente aquí lo estamos viendo en números, ¿no? Aquí lo estamos viendo en reproducción biológica. Los judíos, los hebreos se multiplicaron. Pero ¿a qué lo podríamos nosotros aplicar a nuestra vida? Bueno, mira, el Señor nos regala este hermoso texto para enseñarnos que la prueba, la aflicción, la enfermedad no debe de ser para que tu fe mengüe. La prueba no es para menguar. Tú nada más llévate esa frase en tu mente. La prueba no es para menguar, ¿sí? Ellos fueron metidos a Babilonia, pero la prueba no fue para menguar, la prueba fue para crecer. Si tú has pasado por una prueba, mi pregunta es, si tú has pasado por alguna prueba, mi pregunta es, ¿creciste o menguaste? Creces. Para un creyente, para un hijo de Dios, la prueba, la aflicción, aunque no nos guste, no es para menguar, la prueba es para crecer. Así que benditas pruebas, ¿no? Son
para crecer. Y si tú lo ves en cualquier historia de la Biblia, es más, en la misma historia de nuestro Señor Jesucristo, en el ejemplo de vida de Él, que se humilló, dejó su gloria, se hizo como nada, vino, murió, fue crucificado. Fue su prueba, su tiempo, me refiero a su tiempo de humillación, ¿fue para menguar o fue para crecer? Dios lo ensalzó, dice Pablo a los Filipenses, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, querido hermano, hermana, la prueba no es para menguar, la prueba es para crecer. Y estos hombres crecieron, y cuando regresaron, bueno, dice aquí, fueron los que regresaron 49,897. Tiempo de aflicción fue tiempo de aumento. Ahora voy a leer Primera de Pedro 1:7 para reforzar lo que estamos comentando. Primera de Pedro 1:7 dice, mira, escúchalo, porque ¿qué pasa con el oro cuando lo meten al fuego? ¿Me puedes decir? Se purifica. El oro, cuando lo metes al fuego, se purifica. Escucha lo que dice Primera de Pedro 1:7, y si lo buscaste, léelo conmigo, sigue ahí tu vista. Dice, para que la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Entonces, ¿qué pasa con nuestra fe? Y esto ratifica lo que estoy diciendo. La prueba, la aflicción, la enfermedad no es para menguar, sino es para crecer. Ahora, les hago un comentario. Ya llegaron nuestros pequeñitos, pero bueno, creo que todavía estamos en buen tiempo. Miren, hermanos, yo he escuchado a mucha gente decir, y no me van a dejar mentir, gente que dice, es que hermano, la pandemia, dice, trajo todo abajo. En la iglesia, estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando del gobierno, no estoy hablando de las escuelas, no estoy hablando de la educación, estoy hablando de la iglesia. Y he escuchado a gente decir, no hermano, es que la pandemia nos pegó. Y yo digo, a ver, pues ¿qué no el tiempo de prueba es para aumentar? Yo nada más te lo presento a ti para que lo reflexiones. En tiempo de pandemia, ¿tú menguaste o creciste? No me contestes, tú nada más piénsalo. Tiempo de pandemia, Iglesia La Rosa de Sarón, en tiempo de pandemia, ¿creciste o menguaste? Porque lo que esto que nosotros estamos viendo como historia tiene esta enseñanza, ¿sí? Ellos no menguaron, ellos crecieron. Daniel es un claro ejemplo, ¿menguó o creció? Y estaba cautivo. Yo no sé si él, siendo un jovencito, vio cómo mataron a su papá, a sus abuelos, a sus tíos, y así con esa mentalidad llegó al gobierno de los caldeos. Lo meten a pruebas y resulta que es mejor que cualquiera de ellos, ¿no? ¿Menguó o creció? Y la pandemia nos hizo menguar o nos hizo crecer. Reflexión. Porque yo he escuchado a muchos decir, no hermanas, que después de la pandemia nada fue igual. No. Dios nos mandó la pandemia para crecer, no para menguar. Y crecer no en número. Bendito Dios que también hubo crecimiento, ¿no? Crecimiento biológico también lo hubo en la iglesia, pero debimos de haber crecido en nuestra fe. Así que todo esto tenemos que crecer y crecer para la gloria, la honra y la alabanza de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y así como Dios sacó de Israel a Egipto y lo sacó también de Babilonia, ¿qué estamos esperando ahora nosotros? Que la iglesia, tú y yo, seamos sacados de este mundo para ser llevados ¿a dónde? A la casa del Padre. Nosotros estamos esperando esa liberación cuando se nos diga, es tiempo de regresar a casa. Pero ¿cuántos en este tiempo de Esdras no habrán dicho, no, yo no voy, yo ya tengo bien establecido acá? Y por amor a sus bienes, y por amor a Babilonia, y por amor a su comodidad, y por amor a su familia, y por amor a no sé qué tantas cosas, se quedaron allí. Hay otro himno que nosotros cantamos, dice, dejo el mundo, sigo a Cristo. Yo no tendría problema, ningún creyente tendría problema de dejar el mundo y de decir, regreso a la casa de papá.
Nadie tendría ese problema. Y al respecto quiero hacer un último comentario rápido, porque el domingo en la lección que estábamos viendo de la institución de la Pascua, hubo algo que se me quedó muy grabado y que quedó en mi corazón. Dios lo puso en mi corazón. Cuando la lección decía que los judíos habían puesto la sangre del cordero en los dinteles y en los postes, mi reflexión fue esta: ¿en dónde pudieron estar más protegidos, más resguardados, más seguros que en su casa? Si se salían de su casa y por allá los encontraba el ángel destructor que estaba dando muerte a los primogénitos de Egipto. Y eso a mí se me quedó mucho, porque sabes, mientras estemos fuera de casa, estamos expuestos a cualquier cosa. Pero cuando nosotros estemos en casa, no va a haber lugar más seguro, más acogedor, no va a haber lugar más cálido para nosotros que la casa del Padre. Y para allá vamos. Estamos esperando ese momento. Cuando los judíos regresaron, y mi último punto es este: se fueron con las manos vacías cuando se fueron cautivos. ¿Cómo regresaron? Esdras 2, versículo 69 dice que les dieron según sus fuerzas, dieron para el tesoro de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata, 100 túnicas sacerdotales, llevaban camellos, llevaban mulos, llevaban asnos, habían llegado con las manos vacías. ¿Cómo se fueron? Regresaron con las manos llenas. No como la historia de Noemí, ¿no? Porque Noemí fue al revés, fue a la inversa. Dice, me fui llena y regresé vacía. Dice, ya no me llamen Noemí, ya no me llamen placentera, llámenme Mara, porque ahora amargura tengo en mi corazón. No, cuando nosotros regresemos a casa, mira, felices, llenos. Nos vamos a ir llenos ¿de qué? De gratitud, llenos de alabanza, y vamos a llegar a la casa del Padre. Allá no se nos va a acabar la alabanza cuando estemos en la casa del Padre, de nuestro papá. Así que, queridos hermanos, este es nuestro comentario en respecto a Esdras 2. Recuerden, cuando se dé la orden de regresar a casa, no permitas que el amor a este mundo nos detenga. Vámonos a casa juntos. Que Dios nos bendiga. Amén.